Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a este presente tutorial. El día de hoy analizaremos un tema muy importante de su formación profesional, como lo es en la microeconomía la elasticidad precio de la demanda. En primer lugar, debemos recordar lo que es la demanda, debiendo manifestar que son todos los consumidores que acuden a un mercado a comprar bienes o servicios a un determinado precio. En clases anteriores hemos elaborado las curvas de demanda, recordando que la demanda está en función del precio. Por lo tanto, si recordamos bien, cuando el precio sube, la demanda disminuye. Y si el precio baja, por ende, la demanda sufre un incremento. A la vez debemos tomar en cuenta cada uno de los factores determinantes de la demanda, los mismos que son trascendentales en el comportamiento de los consumidores y que igualmente hemos analizado en clases anteriores, como es el precio del bien que vamos a analizar, el precio de los bienes relacionados, la renta disponible del consumidor, los gustos o preferencias también llamadas, y las expectativas sobre el futuro, que son todas las expectativas que debemos analizar porque no sabemos qué va a pasar con la inflación o con el cambio de gobierno y muchos otros factores que el mercado influyen indudablemente en la determinación de la demanda. Pues bien, la fórmula de cálculo para la elasticidad precio de la demanda es aquella que relaciona el cambio porcentual de la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio. Sin embargo, debemos tomar siempre el valor absoluto de la misma, ya que nos proporciona un índice inclusive con signo negativo. La elasticidad precio de la demanda mide el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante una variación en el precio de envío, y eso es indudable, sobre todo de mucha importancia para aquellos industriales que desean ingresar al mercado con sus productos que ya se encuentran en él, pero con un precio sumamente elevado o inclusive con mínimas elevaciones, pero que al final afectan al consumo. Por lo tanto, es menester de quienes realizan el análisis de la economía analizar si estos tipos de bienes tienen una demanda elástica, inelástica o unitaria. ¿Qué son cada una de ellas? Estas clases de elasticidades nos permiten analizar los recursos materiales que, al ser combinados en un proceso de producción, agregan valor a la elaboración de bienes y servicios. Al hablar de la demanda elástica, es aquella que frente a una variación en el precio, la cantidad demandada cambia más que proporcionalmente al precio, es decir, es mayor aún. Ejemplo de este tipo de demanda es aquellos bienes que no son indispensables para la vida. Ejemplo, las joyas, las revistas, los electrodomésticos, etc. La demanda inelástica es aquella que la cantidad demandada varía menos que el precio, es decir, menor aún. Un ejemplo tenemos los alimentos básicos de las medicinas. A pesar de que sube el precio, tenemos que seguir consumiendo la leche, el pan y por ende las medicinas. No podemos dejar de consumir. Entonces, si sube el precio, disminuirá en mínima cantidad la demanda, ¿sí? Tendremos que indudablemente seguirlo consumiendo. Y la unitaria es aquella que si aumenta el precio de un bien en un porcentaje, la demanda se ve afectada en el mismo porcentaje. Por eso nos sale el índice igual a 1. Vamos nosotros a ejemplificar las elasticidades de las siguientes demandas. Observamos un aumento del 10% en el precio de los equipos de sonido, produciendo una disminución del 30%. Queremos saber cuál y cuánto es la cantidad de la elasticidad. ¿Sí? Analizamos las dos variaciones y tenemos 3, ¿sí? Que es elástica. Siempre cogemos también, aunque nos dé con signo negativo, el menos 2, cogemos el valor positivo, ¿sí? Y observamos que un pequeño aumento en el precio ocasionó una reducción más que proporcional en la cantidad demandada. Tenemos que analizar que aparte de todos los efectos que produce la subida de precio, existen dos efectos principales, el efecto sustitución y el efecto renta cuando los precios varían. En un mercado, si el precio aumenta, indudablemente afecta al bolsillo del consumidor, que en el mercado está buscando qué consumir o está buscando qué otra cosa consumir para reemplazar el producto que ha subido de precio y que no le es accesible a su bolsillo para llevar a su casa. Para ello,
El aumentar el precio de un bien, las personas consumen menos de esto y consumen más de bienes sustitutos. En el mercado, por ejemplo, hay alimentos, las personas consumen costillas de cerdo y al aumentar el precio, tratan de consumir otro tipo de carne. Los bienes sustitutos, sí, nos dan el mismo beneficio que los bienes que están subidos de precio. Por lo tanto, es fácil cambiar. El efecto ingreso. Cuando el bolsillo del consumidor se ve afectado, ¿sí? Y el mercado proporciona una subida de precios, ¿sí? Influye también en la compra, ya que muchos factores permanecen constantes, como podemos observar en la figura. Cuando existen efectos, ¿sí?, de sustitución y de ingreso, observamos cómo los desplazamientos de la demanda se realizan hacia la derecha por la subida de los precios, distorsionando el consumo. El efecto ingreso en esta imagen, señores estudiantes, nos permite visualizar, ¿sí?, cómo los ingresos al subir se pueden cambiar el tipo de consumo. Si antes utilizaba un autobús, con la subida de los ingresos del consumidor puede ir en taxi o inclusive comprarse un auto. Y ocurre también viceversa, que si los ingresos bajan o baje el nivel adquisitivo por el proceso inflacionario, ¿sí?, ocurre lo contrario. Dejaremos de utilizar el auto y tal vez iremos dos en un mismo auto para ahorrarnos el combustible. Debemos analizar, indudablemente, ¿sí?, que hay que hacer hincapié en algo muy importante en su profesión, señores estudiantes, y es que para sobrevivir en un mercado jamás se debe perder de vista lo más importante del consumidor, ¿sí?, como son aquellas necesidades indispensables para la satisfacción de la vida misma que se presenta a medida que evoluciona este mundo globalizado. Estas necesidades son fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima, de autorrealización. Por lo tanto, si queremos nosotros garantizar la prosperidad en nuestros trabajos o nuestras empresas, sobre cómo van a repercutir la subida de los precios en cualquier producto que saquemos al mercado, debemos analizar los factores básicos que los ofertantes tienen que percibir antes de subir el precio de sus bienes que se encuentran en el mercado, como es la disponibilidad de bienes sustitutivos. Un ejemplo, subieron las papas, pues se puede utilizar un bien sustituto, la yuca, el verde. Si sube la carne de res, se puede comprar la carne de pollo. Entonces, antes de subir el precio de un producto, si no queremos perder consumidores, debemos saber si existen bienes sustitutos que brinden la misma satisfacción de los que estamos ofreciendo. La renta de los consumidores. Nosotros debemos saber a qué target estamos dirigiendo el producto, porque no todos los productos son accesibles a todos los consumidores, ¿sí? Entonces, eso es indispensable en el momento que nosotros estamos analizando el mercado. Las necesidades de los consumidores. Debemos afrontar, tener utilidad, ¿sí?, pero sin ir en desmedro de las necesidades básicas de los consumidores, que es la salud, la vivienda, la alimentación y sobre todo la educación, que está en boga y que en este momento se están disputando el poder hacia la gratuidad de la educación, pero hacia la optimización de la educación. Y finalmente, si usted ofrece un bien, debe analizar las expectativas y la duración que ofrece de ese bien y qué cambios repercutirían al ver que usted está pensando en subir en tal o cual porcentaje el precio del bien. Señores estudiantes, les agradezco infinitamente su atención y la bibliografía básica de apoyo la pueden adquirir en la biblioteca, en la virtual o en el campus de cada uno de sus sedes. Gracias por su atención y espero poder pronto estar con ustedes.